Nuevamente, muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro segundo webinar del ciclo Cómo optimizar resultados en las acerías con Machine Learning e Inteligencia Artificial, titulado Ciencia de Datos y Machine Learning para la predicción del contenido de hidrógeno en el BD. Gracias por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Mariana Sánchez, colaboro en el Departamento de Mercadotecnia en Econtech. ¿Quiénes somos en Econtech? Somos gente, pasión y desempeño. En Econtech contamos con 4 divisiones principales: Smart Factory 4.0, que son nuestras soluciones de transformación digital; Smart Matrix, nuestras soluciones en analítica de datos e inteligencia artificial; Advanced Robotics, que son nuestras soluciones para robots colaborativos y vehículos guiados automáticamente; e Industrial Automation, programación de PLC, desarrollo HMI y SCADA. Tenemos ingenieros con más de 20 años de experiencia en la industria siderúrgica y con experiencia actual en más de 8 sectores industriales. Somos integradores certificados Premier de Ignition, de Inductive Automation, de Universal Robots, y contamos con 2 oficinas en México, una en Puebla y otra en la ciudad de Monterrey, y una oficina en Bogotá, Colombia. Para finalizar, les presentaré a nuestros ponentes: María Luisa Argáez, ingeniera matemática y data scientist en Econtech, y Nelson Sánchez, ingeniero de materiales y Smart Matrix Project Leader en Econtech. Pueden compartirnos sus dudas o preguntas en cualquier momento a través del chat, y al finalizar la presentación las responderemos en la sesión de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a María. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por la introducción. Sean todos bienvenidos a este seminario web titulado Ciencia de Datos y Machine Learning para la predicción del contenido de hidrógeno en el vacuum degassing. Este webinar tiene como propósito dar a conocer una de las tantas aplicaciones de la ciencia de datos en la industria siderúrgica, así como hacer énfasis en la importancia de cuantificar las variables de los procesos siderúrgicos, almacenarlas y analizarlas, con el fin de satisfacer las necesidades de cumplir con las normas de calidad y así poder crear un mejor acero. Daremos inicio con la siguiente frase que mi compañero Nelson dirá. Muchas gracias, Mariana, por la introducción. Vamos a dar inicio a este webinar con la siguiente frase. Cada parte de su negocio cambiará en función de lo que prevea mediante análisis predictivo. Bien, vamos a hablar un poco de la agenda del día de hoy. La agenda del día de hoy se divide en 4 partes, iniciando por el conocimiento en analítica de datos y la industria del hierro y el acero, siguiendo de conceptos como ciencia de datos y machine learning. Posteriormente hablaremos del contexto, problemáticas y objetivos. Por último, hablaremos de los resultados y conclusiones. Ahora, mi compañera y Data Science, María Luisa Argáez, nos hablará de temas de cómo analizar temas relacionando con la ciencia de datos. Bien. Muchas gracias, Nelson. Así es. La analítica de datos es el análisis computacional de los datos mediante la estadística para realizar decisiones efectivas. Y este engloba temas como ciencia de datos, en la cual entraremos en detalle posteriormente, business intelligence, que comprende estrategias y tecnologías utilizadas por empresas para el análisis de datos de información. También la visualización de datos, que es plasmar los números por medio de gráficos e imágenes. La minería de datos tiene como propósito encontrar información previamente desconocida. A su vez, la analítica de datos engloba temas como machine learning y deep learning, que bien son ramas de la inteligencia artificial y que nos brindan de algoritmos que mejoran automáticamente a través de la experiencia y mediante el uso de los datos. Por otro lado, pero no muy lejos, se encuentra la ingeniería de datos, la computación en la nube y el almacenamiento de los datos. La ingeniería de datos se centra en la aplicación de prácticas de recopilación y análisis de datos. A su vez, la computación en la nube tiene
Cuenta con la capacidad de disponibilidad inmediata de los recursos de un sistema informático, especialmente en el almacenamiento y la potencia informática sin una gestión activa directa por parte del usuario, y el almacenamiento de los datos. En este universo podemos encontrar inteligencia artificial, Big Data y IoT. Bueno, Big Data tiene por objetivo tratar con conjuntos de datos tan grandes y tan complejos que no pueden ser tratados por software tradicionales. Asimismo, la inteligencia artificial tiene como propósito crear algoritmos que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Y IoT, o el Internet de las Cosas, son dispositivos interconectados que intercambian datos a través del Internet o de las redes. Sin embargo, podemos observar que todos estos temas son dependientes de datos, y en este caso los datos se adquieren en la industria del hierro y del acero. Bueno, entonces vamos a entrar en detalle con la ciencia de datos. ¿Qué es la ciencia de datos? Bueno, la ciencia de datos hace referencia a la adquisición, almacenamiento y lectura de datos a través de algún software y hardware para que, utilizando algoritmos computacionales y estadísticos, sea posible analizar y estudiar los datos para encontrar patrones entre los mismos y sea posible darle sentido al tener conocimiento del dominio. Otra manera de entender cómo la ciencia de datos surgió, pues fue bajo la necesidad de satisfacer nuevos requerimientos de la población. En este caso se combinaron ciencias computacionales con la estadística y el dominio del tema. Así como de la combinación de estas tres surgen el Machine Learning y Deep Learning, la investigación tradicional y el desarrollo de software. Entonces, al conjuntarse, nace la ciencia de datos. A continuación, daré la palabra al experto en procesos metalúrgicos y nos comentará cómo la industria del hierro y del acero entra en este proyecto. Muchas gracias, María. La industria siderúrgica adquiere y registra gran cantidad de información, la cual resulta crucial para mejorar las prácticas operativas y explicar fenómenos metalúrgicos que ocurren en diferentes partes del proceso. El proceso de desgasificación al vacío mejora la calidad del acero fabricado, disminuyendo el contenido de elementos no deseados en el mismo, mejorando la calidad del acero fundido. Durante el proceso de fabricación de acero tienden a quedar gases disueltos, ya que la solubilidad de estos se ve favorecida a altas temperaturas y disminuye drásticamente en estado sólido, generando muchas veces problemas en piezas moldeadas, forjadas o laminadas. Entre los principales gases se encuentran el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. Dale a la siguiente, por favor, Mari. El nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. El nitrógeno reduce la ductibilidad, confiere fragilidad al acero, mayormente se encuentra presente en forma de nitruros o carbonitruros complejos. Estos son de difícil solubilidad en procesos posteriores de tratamiento térmico. El oxígeno origina defectos superficiales como porosidades y facilita la formación de inclusiones. De aquí la importancia de procesos de desoxidación en la acería. Por último, el hidrógeno aparece libre en estado sólido, generando problemas importantes en cantidades altas, promoviendo grietas que coalescen y pueden llegar a fracturar en tratamientos posteriores. Hablemos un poco ahora del proceso del BD. El proceso consiste en someter la masa de acero líquido a presiones bajas, por debajo de 2 minibar, suministrando un flujo de gas inerte, argón por lo general, que permite el movimiento del acero. Esto para que favorezca el contacto con toda la masa de acero líquido. Las bajas presiones favorecen la eliminación del hidrógeno por difusión hacia el exterior. Adicionalmente, permite la desoxidación de la colada mediante la reacción con del carbono con el oxígeno, generando CO2.
Hablemos, en esta sección vamos a dividirla en tres, lo que es el contexto, lo que son la problemática y los objetivos. Hablemos un poco del contexto. El contexto. Las aleaciones de acero cada día son más utilizadas en aplicaciones realmente exigentes. Por ende, los requisitos y exigencias de estas características físicas y metalúrgicas son cada vez mayores. El proceso de desgasificación juega un papel fundamental en incrementar la limpieza y calidad del acero. Problemática. Contar con una herramienta que permita disminuir los tiempos de tratamiento en el BD sin sacrificar la calidad del acero fabricado. Objetivo. Generar recomendaciones de tiempos y tratamientos que permitan la disminución del contenido de hidrógeno en el acero, incrementando la calidad del acero fabricado y aumentando la productividad del BD, disminuyendo el consumo energético en la acería. Entendiendo que el proceso del BD existen retos importantes, María Argaez nos hablará sobre los pasos a seguir para implementar análisis predictivo en la industria siderúrgica. Muchas gracias, Nelson. Y así es. Aquí podemos observar que es Machine Learning Ops Workflow. Bueno, ¿y qué es? Es un conjunto de prácticas que tiene por objetivo implementar y mantener modelos de aprendizaje automático en producción de una manera confiable y eficiente. Estos 12 pasos involucran, en primer lugar, la problemática, que es el paso fundamental que define qué es lo que se quiere solucionar, tanto del punto de vista de la empresa como su planteamiento matemático. Aquí es bien importante definir las métricas para evaluar la situación actual y después de este método poderlo comparar. Las métricas de las empresas generalmente son los KPIs y las métricas del modelo matemático son diferentes dependiendo su categoría. Posteriormente entra la hipótesis e investigación, la cual es una etapa fundamental ya que se investigan diferentes maneras de afrontar el problema, qué metodologías utilizaron y qué resultados obtuvieron. Aquí también es posible, después de realizar la investigación, replantear la hipótesis si es necesario. Posteriormente viene la adquisición, recolección y almacenamiento de datos. Adquirir y recolectar los datos es una tarea importante que puede llevar tiempo. Sin embargo, al reconocer que los algoritmos son dependientes de datos, esta etapa se vuelve fundamental. Y tratar de almacenar la mayor cantidad de datos es necesaria que sea gestionada de la mejor manera para que los datos sean accesibles y fáciles de obtener y estudiar. Una vez que ya se tienen los datos, se asegura que tenga calidad. La calidad de los datos mide qué tan adecuados es un conjunto de datos para cumplir su propósito en específico. Las medidas de calidad en los datos se basan en características de calidad como precisión, integridad, coherencia, validez, singularidad y actualidad. Ahora sí, podemos empezar con un análisis estadístico, que generalmente es el descriptivo y diagnóstico. El primero se encarga de ver qué pasó y el segundo en por qué pasó, dadas las características de los eventos, qué fue lo que resultó y qué nos interesa estudiar. La ingeniería de características es un proceso que se utiliza para seleccionar y transformar las variables para un modelo predictivo. Y es aquí donde entran los algoritmos de Machine Learning. Aquí se define una forma de análisis estadístico que se encarga de obtener nueva información o histórica para utilizarla y poder encontrar patrones con el fin de predecir comportamientos. Esto se ve reflejado en resultados y conclusiones. Aquí se traen las métricas que se definieron en la problemática para evaluar el performance del modelo y ver de qué manera impacta en el negocio. Después, compartir los resultados de una manera fácil es una tarea muy importante, ya que aquí se traducen los beneficios y los resultados a diferentes departamentos para que puedan comprender el impacto que tiene un análisis predictivo.
La puesta en marcha. La puesta en marcha implica hacer el modelo accesible para todos, desde el piso de producción hasta administrativos. Después viene el mantenimiento del modelo. Dado que los datos cambian con el tiempo, es necesario realizar mantenimiento y a su vez recabar más datos para reducir sesgo y varianza. De manera que esto nos da valor y mejora al proyecto. A continuación, lanzaremos un sondeo de 3 preguntas relacionadas con su situación actual en la analítica de datos. Y bien, dado que en Econ se cuentan con conocimientos tanto en la industria siderúrgica como los procesos de el EAF, el LF, el BD y el de colada continua, es posible aplicar analítica de datos como una suite de soluciones de Smart Metrics, como en el proyecto, que en este caso fue predecir el contenido de hidrógeno en el vacuum degassing al finalizar el proceso, dando estimaciones previas. Bueno, como se comentó, los algoritmos necesitan datos tanto históricos como actuales para entender mejor a los procesos y realizar los algoritmos de Machine Learning. Por esta razón, la industria del hierro y del acero se recaban de diferentes fuentes para centralizarlas y realizar diferentes análisis y algoritmos para dar a conocer los resultados a diferentes partes de la compañía. El modelo de predicción de hidrógeno de Smart Metrics es capaz de interactuar con diferentes áreas del proceso de manufactura, adquiriendo y calificando la calidad de los datos para mejorar las reglas del negocio y poder generalizar las predicciones. El aprendizaje con base a experiencias operativas es constante. Esto permite incrementar la matriz de conocimiento y disminuir los errores de estimación. A continuación, el experto en el dominio, Nelson, nos dará a conocer cuáles fueron los resultados de este proyecto. La solución implementada de Smart Metrics explica el 97% de las coladas fabricadas. Podemos observar una división del error en entrenamiento, prueba y producción, donde es importante mencionar que el conjunto de análisis decrece el número de muestras de la siguiente forma: mayor número en entrenamiento, seguidamente prueba y por último producción. Es importante destacar que el objetivo del error absoluto promedio debe ser lo más cercano a 0. En este caso podemos observar un error de entrenamiento de 12.98%, mientras que para el conjunto de prueba podemos observar un 22.91% y para producción un 21.79%. con una ligera tendencia hacia el límite superior. Desde el punto de vista de control y generación de falsos negativos, podemos aseverar que el modelo tiene muy poca probabilidad de fallo en este sentido, lo que permite al operador tomar decisiones en base a estimaciones con mayor confianza. A continuación haremos un segundo sondeo para relacionar la estimación con el hidrógeno de la serie. Ok, hablemos un poco de las conclusiones y beneficios del sistema Smart Metrics. Smart Metrics es capaz de incrementar de 5.36 a 8% el aumento de la productividad de la empresa. Adicionalmente, genera un ahorro energético de 3.3 a 5%. basando las decisiones 100% en experiencias, disminuyendo el tiempo promedio de tratamiento en el vacuum de gas de 2 a 3 minutos. Adicionalmente, es posible prescribir las mejores prácticas de tratamiento que permitan la obtención del hidrógeno deseado. Concluiremos este seminario con la frase que dirá la ingeniera María Argáez. Así como los datos es lo que se necesita para realizar analítica, la información es lo que se necesita para realizar negocios. Y sí, ya que viviendo en la era de la información es imprescindible considerarla como un activo para nuestras compañías. A continuación, daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, María. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Gustavo. Dice, hola, buenos días. ¿Qué herramientas son las que se utilizan en el análisis de datos, por ejemplo, lenguajes de programación o librerías? Muy bien. Bueno, en primer lugar, todo el análisis se utilizan diferentes herramientas estadísticas. En especial, yo uso el software de Python, pero asimismo, el equipo de proyectos implementa este proyecto en una plataforma integradora que se llama Ignition. Gracias, María. También tengo una pregunta de Baudi. Pregunta, ¿cuál es el tiempo de implementación de la solución? Muy bien. Este tipo de proyectos por lo general tiene una duración de 3 meses. Sin embargo, depende de la madurez del procesamiento de los datos que tenga la empresa. Hay que tomarlo en cuenta, así es. Ok, muchas gracias. Tenemos también otra pregunta que es, ¿estas soluciones son con servidor local o en la nube? Bien. En esa pregunta, nosotros en las acerías que hemos implementado este tipo de soluciones lo hemos hecho con servidores locales. Sin embargo, es una plataforma bastante versátil y podemos adaptarnos a la arquitectura que tenga la empresa en específico. Okay, muchas gracias, Nelson. Y también tengo aquí una pregunta de Saúl. Dice, ¿en qué empresas han hecho análisis en campo? Sí, hemos hecho análisis en campo en empresas aquí en Monterrey. Actualmente es una empresa de fundición. Por temas de confidencialidad no puedo decir el nombre de la empresa, pero sí estamos trabajando en ello. Sí. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Bueno, me parece que esas serían todas las preguntas. En caso de que haya alguna otra pregunta, no duden en contactarnos. Muchísimas gracias. Bueno, aprovechamos de extenderles la invitación al próximo webinar que implica otra aplicación de la ciencia de datos y algoritmos de Machine Learning, pero esta vez para la predicción de temperatura y aseguramiento de la calidad, estimando la temperatura de envío a la colada continua mediante Machine Learning. Se acaba de compartir el link del registro por el chat. Los esperamos. Ahí compartieron otra pregunta, Mariana. No sé si tenemos oportunidad de contestarla. Sí, claro que sí, claro que sí. La pregunta, claro que sí, es de Huberto. Pregunta, ¿esta solución se aplica al análisis e investigación de accidentes para la toma de decisiones? Análisis e investigación de accidentes. No, fíjate, la solución que nosotros estamos planteando actualmente es para la estimación de hidrógeno en el desgasificador al vacío. Sin embargo, evidentemente el contenido de hidrógeno alto pueden provocar problemas importantes de seguridad, pero no está tomado en cuenta, no pertenece al alcance de este proyecto. La otra pregunta es de Marlon. Si me la puedes... Claro, claro, te la leo. Pregunta, muchas gracias. Primero nos felicita por la presentación. Ok. Sí, y también pregunta, ¿han implementado modelos matemáticos aplicados a los procesos de aceriación primaria con tecnología de horno eléctrico? Sí, tenemos varios proyectos en hornos de arco eléctrico. Tenemos un proyecto de acondicionamiento de escoria que lo hemos implementado ya. Tenemos proyectos de control de potencia. Tenemos un proyecto de control de temperatura que es el webinar siguiente. Y varias soluciones que se encuentran ya dispuestas, ¿no?, dentro de nuestro suite de soluciones SmartMetric. Muchas gracias, Nelson. También tenemos por aquí otra pregunta de Gustavo. Pregunta, ¿cuál es el principal reto cuando se implementa el análisis de datos? Bueno, aquí yo más que todo quiero hacer énfasis en que el análisis de datos lo hacemos un equipo, porque en este caso
en el Centro de Investigación Avanzada está un equipo en el cual nos complementamos. Unos tienen conocimiento en ciertas áreas y otros tenemos conocimientos en matemáticas, de tal manera que al juntarlo todo, pues nacen estos proyectos de aplicaciones matemáticas. Perfecto. Muchas gracias, María. También tenemos por aquí una pregunta de César Mauricio. También dice que muy buena exposición, gracias. Y pregunta, ¿qué ventajas se obtienen al hacer Machine Learning respecto a un modelo de regresión? Bueno, primero que todo, acuérdate que los de regresión, ¿qué pasaría si no hay correlaciones en un principio en tu análisis descriptivo? O si es un mejor approach hacer una clasificación o una detección de anomalías. Acuérdate que los algoritmos de Machine Learning tienen pues amplia variedad de aplicaciones y aquí es muy recomendable definir la problemática, que es el paso número 1, para seleccionar las métricas y el algoritmo que mejor describan a la variable predictora. Perfecto, muchas gracias. También tenemos otra pregunta, igual de César Mauricio. ¿Qué consejo podrías dar a un ingeniero metalúrgico que está interesado en iniciar en este nuevo tema? Pues que estudie mucho, que se haga el hábito de estudiar siempre, porque así, especialmente pues cursos de Machine Learning y estadística. Ese sería mi consejo. Sí, aquí un poco son ramas bastante diferentes. En mi caso yo soy ingeniero en materiales y dentro del equipo tenemos ingenieros metalúrgicos, igual trabajando para la parte de ciencia de datos o de soluciones de analítica. Entonces es un reto bastante alto. Sin embargo, hay que estudiar, hay que seguir trabajando, profundizar en temas base como estadística, análisis de datos, métodos numéricos, diseño de experimentos, primero sentar las bases y luego comenzar a hacer temas de programación, probar algoritmos y darle interpretación a esos datos. Sí. Muchísimas gracias a todos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Con mucho gusto la respondemos. Tenemos aquí una pregunta de Saúl. Pregunta, ¿ustedes hacen únicamente análisis de datos? ¿Qué pasa si detectan una compañía que tiene áreas técnicas de oportunidad? No únicamente hacemos análisis de datos, también hacemos temas de automatización industrial, trabajamos como integradores de la plataforma Ignition, hacemos HMI, migraciones de PLC, entre otras cosas. Sin embargo, si la área de oportunidad te refieres a técnicas de control de proceso, control estadístico de proceso, también podemos asesorar en esa área. Muchas gracias, Nelson. Gracias, Saúl. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Edmundo pregunta, ya han comentado que el Machine Learning hay varios algoritmos o técnicas. Sin embargo, además de Machine Learning, existe Deep Learning y otras formas de analizar la información. En su experiencia, ¿qué los lleva a seleccionar un approach u otro? Bueno, en primer lugar, siempre hay que encontrar la solución más sencilla. Y bueno, empezamos con los tipos de estadística, que es descriptivo, diagnóstico, inferencial, predictivo y prescriptivo. Una vez teniendo en cuenta qué análisis es el que se quiere, empezamos con los inferenciales que nos dicen qué es lo que más impacta en la variable predictora, ya sea de clasificación o de regresión. En este caso, llegamos a utilizar algoritmos de Deep Learning como redes neuronales de diferentes capas, de diferentes neuronas, pero acuérdate que los algoritmos de Machine Learning a veces son como una black box, entonces hay que tener cierto cuidado con eso, de tal manera que si encontramos una mejor explicación con un algoritmo más fácil, pues siempre hay que agarrar la
mejor y la más sencilla solución. Muchas gracias, María. Igual gracias, Edmundo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Muy buenas preguntas. Sí, sí, sí. En verdad que sí. Bueno, pues parece que esas son todas las preguntas. Agradecemos su participación en nuestro segundo webinar del ciclo Cómo optimizar resultados en las acerías con Machine Learning e Inteligencia Artificial. Esperamos haya sido de su agrado y los esperamos el jueves 21 de octubre a las 10 de la mañana. Hasta pronto y que tengan una excelente tarde, un excelente día.